Tema: biomoléculas orgánicas. ¿Qué son las biomoléculas orgánicas? Son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas por seres vivos. Podemos clasificarlas en 4 grandes grupos, como son carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, proteínas. Están presentes en los seres humanos y dependemos de ellas para nuestra vida. Carbohidratos, también llamados glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono o sacáridos, son elementos principales en la alimentación que se encuentran principalmente en azúcares, almidones y fibra. La función principal de los carbohidratos es el aporte energético, sustancias principales que necesita nuestro organismo. Características de los carbohidratos. Los carbohidratos simples provienen de los alimentos, incluyen la fructosa, se encuentran en las frutas y la galactosa en los productos lácteos. Los carbohidratos complejos abarcan la lactosa, también presentes en productos lácteos, la maltosa que aparece en ciertas verduras, así como en la cerveza, en cuya elaboración se emplea el cereal de la malta, y la sacarosa que se encuentra en el azúcar. Clasificación de los carbohidratos. Se clasifican en 3 grupos. Monosacáridos representan la principal fuente de energía para todos los seres vivos, ya que fácilmente se oxidan o se combustionan biológicamente con participación del O2 y de las mitocondrias, liberando energía química en forma ATP. Esosa, 6 carbonos. Glucosa se encuentra en las frutas y la miel. Fructosa es el azúcar de las frutas y también se encuentra en la miel. Es el más dulce de los azúcares. La galactosa es producida a partir de la lactosa. Pentosa, 5 carbonos, están ribosa, silosa, arabinosa, no están en forma libre en los alimentos. Disacáridos son glúcidos que se originan de la unión de 2 moléculas de monosacáridos iguales o distintos. En el proceso de formación se libera una molécula de agua y se forma un enlace oclisódico. Son moléculas solubles en agua. Los disacáridos suelen ser moléculas de reserva energética que se utilizan cuando se necesita un aporte rápido de energía. La lactosa es el azúcar de la leche. Está formado por glucosa y galactosa. Sacarosa es el azúcar de la mesa obtenido de la remolacha y de la caña de azúcar. Está formado por glucosa y fructosa. También es abundante en la miel. Maltosa se obtiene de la hidrólisis del almidón y del trigo y cebada. Está formado por 2 unidades de glucosa. Polisacáridos. Su función en los organismos vivos está relacionada usualmente con estructura o almacenamiento. El almidón es usado como una forma de almacenar monosacáridos en las plantas. Están los dirigibles, almidón y destrinas. Está presente en cereales, tubérculos y legumbres. Glucógeno es la reserva de carbohidratos de los animales y se almacena en hígado y músculo. Parcialmente dirigibles. Inulina se encuentra en la raíz de algunas plantas y cuya participación en el proceso digestivo es muy importante. Manosanos se encuentra en legumbres y gomas de las plantas. Rafinosa, semillas de algodón, melazas y de azúcar de remolacha y tallos. Galactosos, no se encuentra en estado natural, producto final de la digestión de la hidrólisis de la lactosa. Estaquinosa. No dirigibles, fibra, está insoluble, es la parte que no se disuelve en el agua aunque tiene la capacidad de absorberlo. Está formada por celulosa, cereales integrales, ciertas frutas como la piña o la chirimoya. Hemicelulosa, cereales integrales, son alimentos que con más cantidad contienen de fibra. Están los solubles, es aquella que se disuelve en el agua y al disolverse forma una especie de gel o gelatina en el intestino delgado. Está formado por pectinas, tiene la capacidad de formar un gel.
cuando se combina con el azúcar o con los ácidos. Alimentos ricos en pectinas, zanahorias, berenjenas, calabazas, higos, plátanos, peras o ciruelas. Gomas, fibra soluble que cuando se hidrata forma un gel. Se encuentra en madera o semillas. Mucílagos, fibra soluble de la naturaleza viscosa, lo producen semillas de ciertas plantas como el plátano, el lino o la mostaza. Sustancias agar, sustancias gelatinosas no animal de origen marino. Su uso principalmente es como medio de cultivo en microbiología. También se usa como laxante. Es espesante para sopas, gelatinas, vegetales, helados y algunos postres, como agente aclarador de la cerveza. Función de los carbohidratos. Suministran la mitad de energía aportada por una dieta normal. Aportan energía para el trabajo muscular. Mejora la flora intestinal bacteriana gracias a la fermentación de azúcares como la lactosa. Se encuentra la fibra dietética, la cual cata y permite eliminar residuos y toxinas del organismo, es decir, cumple una función depurativa, función reguladora de la concentración de la glucosa, colesterol y triglicéridos en la sangre, estimula la motilidad intestinal evitando la constipación. Lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas compuestas de carbono e hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y nitrógeno. Se caracterizan por ser hidrofóbicas, es decir, insolubles en agua, pero solubles en alcohol, benzina y benceno. Características de los lípidos. Tienen la particularidad de ser insolubles en agua y solubles en compuestos orgánicos, éter, cloroformo. Son energéticos las grasas. Se utilizan en su mayor parte para aportar energía al organismo. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se dividen en dos grupos, lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Lípidos saponificables se subdividen en dos simples grupos, simples y compuestos o complejos. Lípidos simples, ácidos grasos saturados, son lípidos que no presentan doble enlace entre sus átomos de carbono. Se encuentran en el reino animal, ejemplo ácido láurico, ácido mirístico, ácido palmítico y ácido margarítico. Ácidos insaturados poseen dobles enlaces en su configuración molecular, se encuentran en el reino vegetal, por ejemplo, ácido palmitoleico, ácido oleico y ácido elaídico. Lípidos simples, fosfolípidos, se encuentran por tener en su grupo fosfato en su configuración molecular. Glucolípidos son lípidos que se encuentran unidos a un glúcido. Lípidos insaponificables, terpenos, son derivados del hidrocarburo isopreno. Entre ellos se encuentran las vitaminas E, A, K y aceites esenciales. Esteroides son derivados del hidrocarburo estereano. Dentro de este grupo se encuentran los ácidos biliares, las hormonas sexuales, la vitamina D y el colesterol. Eicosanoides son lípidos derivados de ácidos grasos esenciales tipo omega 3 y omega 6. Dentro de este grupo se encuentran los trombososanos y leucotrienos. Función de los lípidos. Energética. Pueden utilizarse como reserva energética. Fuente de calor. Las grasas ayudan a reducir la sensación de frío, pues aíslan el cuerpo. El cuerpo está compuesto por una capa más o menos gruesa para que éste sea resistible en ambientes fríos. Reguladora. Por ejemplo, el colesterol es un precursor de hormonas sexuales y de la vitamina D, las cuales desempeñan funciones de regulación. Reserva de agua. Aunque parezca extraño, las reservas de grasa también lo son de agua. Transporte. La grasa dietética suministra los ácidos grasos esenciales, es decir, el ácido linoleico y el ácido linoleico, siendo necesarios para transportar las vitaminas A, D, E y K
Son solubles en grasa y para ayudar a su absorción intestinal. Estructural. Hay distintos lípidos como el colesterol y los fosfolípidos que constituyen parte en las membranas biológicas. Protectora. Los lípidos y las grasas son un protector de los organismos como el corazón o los riñones, pues crean una capa a su alrededor que los protegen de posibles golpes. Ácidos nucleicos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y fósforo. Son macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces fosfodiéster de unidades más pequeñas llamadas nucleótidos. Son moléculas más grandes que se conocen. Los ácidos nucleicos almacenan la información genética de los organismos vivos y son los responsables de la transmisión hereditaria. Características de los ácidos nucleicos. Los nucleótidos están formados por tres componentes: una molécula de ácido fosfórico, una pentosa que puede ser de ribosa o desoxirribosa, una base nitrogenada, adenina, guanina, citosina o timina. Clasificación de los ácidos nucleicos. Ácidos desoxirribonucleicos, ADN. Material genético de todos los organismos celulares y casi todos los virus. El ADN lleva la información necesaria para dirigir la síntesis de proteínas y la replicación. Se llama síntesis de proteínas a la producción de las proteínas que se necesita la célula o el virus para realizar sus actividades y desarrollarse. Ácido ribonucleico, ARN. Está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas. Es el único material genético de ciertos virus ARN. El ARN celular es lineal y de hebra sencilla, pero el genoma de algunos virus es de doble hebra. Funciones de los ácidos nucleicos. Las funciones de los ácidos nucleicos son: ADN. El ADN es la molécula portadora de la información genética del individuo, dirige la síntesis proteica y por otro lado transmite la información a las generaciones futuras. El ARN es el transmisor de la información necesaria para la síntesis de proteína. Proteínas. Las proteínas se conocen como componentes básicos de la vida. Las proteínas son biomoléculas por lo general de tamaño grande, que constan de una o más cadenas de aminoácidos. Las proteínas realizan variedad de funciones como catalizar reacciones metabólicas, la replicación de ADN, respuesta a estímulos y el transporte de moléculas. Las proteínas difieren entre sí principalmente en las secuencias de aminoácidos. Características de las proteínas. Las proteínas son sustancias orgánicas que se componen de nitrógeno, oxígeno y carbono. Son biomoléculas más importantes, son el constituyente fundamental del citoplasma de la célula. Son elementos estructurales de los tejidos del cuerpo. Se componen de aminoácidos. Dan calor y energía para el cuerpo y aportan a la construcción y reparación. Solamente pequeñas cantidades de proteínas se almacenan en el cuerpo, ya que pueden ser utilizadas rápidamente bajo demanda. Las proteínas son consideradas como ladrillos que conforman los huesos, músculos, cabello y otras partes del cuerpo. Las proteínas como enzimas son elementos funcionales que intervienen en las relaciones metabólicas. Los anticuerpos, la hemoglobina de la sangre también están hechos de proteína. Las proteínas también tienen un peso molecular de 5 a 300 kilodalton. Clasificación de las proteínas. Según su composición, las proteínas se pueden clasificar en dos tipos, que son proteínas simples o proteínas conjugadas. Según su forma, las proteínas se clasifican en dos tipos, que son proteínas fibrosas y proteínas globulares. Según su composición, están proteínas simples, y son aquellas que por hidrólisis producen solamente aminoácidos. Un ejemplo de la proteína que es una proteína simple es la ubiquitina. Proteínas conjugadas. Estas proteínas contienen, además de su cadena polipeptídica, un componente que no es aminoácido. Ejemplo, proteínas que son proteínas conjugadas son las mioglobina, la hemoglobina o los citocromos. Según su forma,
están proteínas fibrosas. Tengan además funciones estructurales. Proteínas globulares. Su cadena polipéptica se encuentra enrollada sobre sí misma. Esto da lugar a una estructura. Es esférica y compacta y en mayor o menor medida. Función de las proteínas: transportar las sustancias grasas a través de la sangre, elevando así las defensas de nuestro organismo. Por lo tanto, la ingesta diaria de estos nutrientes, que son las proteínas, es imprescindible para una dieta sana y saludable para todos, siendo la ingesta de alimentos ricos en proteínas de especial importancia en la nutrición deportiva.